Jueves 6 de junio 2024. Bienvenidos de vuelta al Srimad Bhagavatam Podcast. Canto tercero, capítulo 6, texto 10. Comenzamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Smaram Vishwa Sriyam Misho Vinyapitam Adokshaya Virayam Atapatswenam Teya Saisham Vivritayem. Traducción del verso. El Señor Supremo es la superalma de todos los semidioses encargados de la tarea de construir la manifestación cósmica. Habiéndole orado los semidioses de esa manera, pensó para sí el Señor y manifestó entonces la gigantesca forma para que ellos entendieran. Significado escrito por Srila Prabhupada. Los impersonalistas están cautivados por la gigantesca forma universal del Supremo. Piensan que el control que se encuentra tras esa gigantesca manifestación es producto de la imaginación. Sin embargo, las personas inteligentes pueden estimar la valía de la causa observando lo maravilloso de los efectos. Por ejemplo, el cuerpo humano individual no se desarrolla en el vientre de la madre independientemente, sino en virtud de que la entidad viviente, el alma, se encuentra dentro del cuerpo. Sin la entidad viviente, el cuerpo material no puede automáticamente adquirir forma ni desarrollarse. Cuando cualquier objeto material exhibe desarrollo, debe entenderse que hay un alma espiritual dentro de esa manifestación. El gigantesco universo se ha desarrollado gradualmente, tal como se desarrolla el cuerpo de un niño. Luego es lógico el concepto de que la realidad trascendental entra dentro del universo. Así como los materialistas no pueden hallar ni el alma ni la superalma que se encuentran dentro del corazón, de igual manera, por la carencia de suficiente conocimiento, no pueden ver que el alma suprema es la causa del universo. Por consiguiente, en el lenguaje védico se dice que el Señor está avan manasa gochara, o sea, más allá de la concepción de las palabras y las mentes. Como consecuencia de una débil base de conocimiento, los especuladores mentales tratan de llevar al Supremo al ámbito de las palabras y las mentes, pero el Señor rehúsa ser así de inteligible. El especulador no tiene ni palabras ni mente adecuadas para medir lo infinito que es el Señor. El Señor recibe el nombre de Adokshaya, la persona que se encuentra más allá de la percepción de la embotada y limitada potencia de nuestros sentidos. Mediante la especulación mental, uno no puede percibir ni el nombre trascendental, ni la forma trascendental del Señor. Los científicos mundanos, con sus limitados sentidos, no están capacitados en absoluto para especular acerca del Supremo. Esa clase de intentos que realizan los envanecidos científicos se asemejan a la filosofía de la rana del pozo. Una vez, a una rana que vivía en un pozo se le informó de que existía el gigantesco Océano Pacífico y comenzó a hincharse para tratar de entender o medir las dimensiones del Océano Pacífico.
Finalmente, la rana se reventó y murió. El título de PhD, o sea, un doctorado, puede interpretarse también como, entre comillas, profesor de hortalizas diversas, que es un título para los hortelanos del campo. El intento de los hortelanos del campo para entender la manifestación cósmica y la causa que se encuentra tras esa obra tan maravillosa puede asemejarse al esfuerzo que hace la rana del pozo para calcular la medida del Océano Pacífico. El Señor se puede revelar únicamente a una persona que sea sumisa y que se ocupe en su servicio amoroso trascendental. Los semidioses que controlan los elementos y componentes de los asuntos universales oraron al Señor pidiéndole guía, y en consecuencia, Él manifestó su gigantesca forma, tal como lo hizo a pedido de Arjuna. Fin del comentario. Ok. Pues hemos encontrado aquí unas... Primero en el verso se nos indica que el Señor, después de escuchar las oraciones de los semidioses, pensó para sí, lo consideró y luego manifestó la gigantesca forma de la que hemos venido leyendo estos días. Y recordemos que los semidioses, señalábamos esto también como una parte de las enseñanzas a nosotros, es que los semidioses oran pidiendo algo, solicitando algo. Hablábamos de esto por aquellos días, hace unos versos atrás, de cómo ellos oraban pidiendo luz interna, pidiendo ser empoderados, para, decían ellos, acumular las cosas necesarias para la vida. Oraban ellos para tener la inteligencia suficiente y saber cómo complacer al Señor Supremo. Sabiendo bien ellos que para vivir pleno se requiere ambas cosas. Para vivir pleno, el ser humano necesita aprender a ejecutar yajna, ofrendar al Señor Supremo, vivir en un humor de ofrenda. Eso es clave. Y también hace falta ciertos recursos materiales para la vida, ¿no? Para la vida misma. Y a falta de entrenamiento en el tema del yajna, si una persona no sabe cómo ofrendar yajna, será muy difícil que únicamente sus ajustes materiales le den plenitud. Ya lo sabemos. Y a falta de suficientes necesidades materiales, la práctica del yajna se puede volver más difícil. Si una persona no se alimenta suficientemente, si una persona no descansa suficiente, entonces su práctica de yajna se va a ver interrumpida, se va a ver obstaculizada, aún a pesar de que este es un tema que también lo hemos hablado, aún a pesar de que el estudiante que se topa con este conocimiento, de alguna u otra manera llega a encontrarse con este conocimiento, ese estudiante puede tener tanto ímpetu que él o ella pueden considerar que está bien descuidar lo material, descuidar mis propias responsabilidades materiales, descuidar mi propio bienestar material. Está bien, porque yo lo que quiero es avanzar espiritualmente. Krishna responde ante esa actitud. Krishna responde que eso no está bien. Y eso lo podemos recoger del famoso capítulo 6, Dhyana Yoga, donde Krishna va a decir que en el texto 16 del capítulo 6 en la Gita, Krishna va a decir que no hay ninguna posibilidad. Krishna dice 0 posibilidad de convertirse en yogi, Arjuna, si se come demasiado o si se come muy poco. Y ni si se duerme demasiado o no se duerme lo suficiente. O sea, Krishna está diciendo, ok, usted tiene tanto entusiasmo por avanzar espiritualmente,
Pero si en nombre de ese entusiasmo por avanzar espiritualmente descuida su descanso, descuida su alimentación, pues le informo, dice Krishna, que no podrá. No hay posibilidad de avanzar en el yoga, en el bhakti yoga y otro tipo de yoga también. No hay posibilidad, ninguna, dice Krishna. Y es aquí donde viene uno de los retos del practicante. El practicante, el bhakta, el devoto, la devota, tiene, por un lado, aumenta su entusiasmo para avanzar, pero el bhakti le pide que ejecute muy bien sus actividades de descanso, de alimentación, y a veces cuesta trabajo porque la persona tiene la impresión de que está siendo muy materialista porque está cuidando su cuerpo. Es una situación interesante. El Bhakti le dice, por favor, no descuide su alimentación, no descuide su descanso. Y ya vamos a ver el siguiente verso, que es lo que Krishna dice. Mientras que la persona puede pensar que descuidando mi descanso y mi alimentación voy a avanzar. Tengo tanto entusiasmo por avanzar que está bien que descuide mi descanso y mi alimentación. Krishna dice no. Y en el siguiente verso, texto 17, dice Krishna, aquel que es regulado en sus hábitos de comer, de dormir, de recrearse, de trabajar, puede mitigar todos los sufrimientos materiales mediante la práctica del sistema de yoga. O sea, se puede convertir en un yogi, puede ser que su yoga se mantenga sólido, su práctica del yoga, cuando esa persona consigue regular sus hábitos de comer, dormir, recrearse y trabajar. Y de acuerdo con algunos expertos en el tema de la Bhagavad Gita, Krishna incluye estas 4 actividades: comer, dormir, recrearse y trabajar. Vamos a entrar al verso. Pero ello incluye también todas las actividades humanas, no solamente estas 4, sino que incluye todas las demás actividades humanas. Porque cuando vemos el verso, Krishna dice Yukta Hara Viharasya Yukta Chitasya Karmasu. Y este Karmasu indica todas las actividades humanas. Una persona regulada puede entonces llevar a cabo el yoga. Entonces decíamos esto porque, volvamos al verso, los semidioses le oran a Krishna para tener esa habilidad, tener la habilidad. Krishna, por favor, empodéreme para saber cómo ejecutar mi servicio devocional y al mismo tiempo cómo, palabras de los semidioses, cómo conseguir las cosas necesarias para la vida. Si no estoy mal, vamos a retroceder un momento aquí en el capítulo 5. Aquí está. Lo tenemos en el texto 49 del capítulo anterior. En los textos finales del capítulo anterior, los semidioses decían esto. Por favor, tú, el ignaciente, ilumínanos en relación con las formas y los medios para ofrecerte toda clase de agradables granos y productos. Ilumínanos para saber cómo complacerte, cómo ejecutar yajna. De manera que tanto nosotros como las entidades vivientes de este mundo podamos mantenernos sin perturbación y acumular fácilmente las cosas necesarias para la vida. Y que ellos piden inteligencia para saber cómo atender esos 2 aspectos de la vida que juntos pueden otorgar esa plenitud. Ok, volvamos al verso de hoy. El verso de hoy nos decía que el Señor, escuchando estas palabras de los semidioses, procede él a manifestar la gigantesca forma. ¿Para qué? Para corresponder con el pedido de los semidioses. Prabhupada en el comentario hace, como dijimos al inicio, hace un par de apuntes bastante relevantes, bastante interesantes. Primero, ya esto que no es nuevo, él indica que como hay personas que imaginan que detrás de todas las cosas universales, de toda la manifestación universal, no hay ningún control. Todo es al azar. Y creo que pudiéramos salir a la calle y es la comprensión que muchas personas tienen, ¿no? De que hay
Sí, hay un control, no hay control, todo se desarrolla automáticamente. Pero todos sabemos, Prabhupada aquí agrega un razonamiento interesante, y es que todos sabemos, no hay nada, absolutamente nada que nosotros veamos en esta experiencia humana, no hay nada que opere solo, no hay nada. Desde un televisor, un teléfono celular, lo que sea. No hay ninguna máquina que opere, ningún mecanismo opera solo. Y si hay un mecanismo que lo vemos operando solo, indudablemente eso significa que alguien puso ese mecanismo a operar. Podríamos pensar en que podríamos poner un molino de viento. Podríamos decir, bueno, está solito girando, está ahí operando y solamente el viento lo está moviendo, pero lo cierto es que alguien tuvo que haberlo montado, alguien tuvo que haberlo diseñado, construido, atornillado y puesto en marcha para que ahora el viento lo mueva. Y así con cada cosa natural que vemos, o sea, cada cosa de la naturaleza que vemos, todo lo que se mueve. Prabhupada habló aquí de un desarrollo. Voy a subrayar para leer. Cuando cualquier objeto material exhibe desarrollo, debe entenderse que hay un alma espiritual dentro de esa manifestación. Entonces, cada cosa que veamos, que vemos que tiene un desarrollo, todo implica la influencia y eh, exige necesariamente la presencia de un alma, de un ser vivo que puso en marcha ese desarrollo de tal cosa. Así como el molino del cual estamos hablando, una bicicleta, alguien tuvo que haberla diseñado para que funcione. Y luego podríamos decir, bueno, tenemos tantas cosas naturales que se desarrollan sin la presencia de un ser humano. Un árbol, por ejemplo, deja caer su semilla, la semilla crece y otro árbol se reproduce, o sea, nace otro árbol y no hay ninguna intervención ahí humana. Y lo cierto es que es verdad, pero para que ese árbol se reproduzca, para que crezca un segundo árbol, pues hace falta un alma. Está creciendo, está desarrollándose ese árbol, sí. Tal vez no hay ninguna ayuda externa, pero se desarrolla ese árbol porque adentro hay un alma. Y todos sabemos, ¿no?, que uno no puede simplemente agarrar un palo de escoba y ponerlo en la tierra y esperar a que brote un árbol de allí, porque no hay ningún alma adentro. Pero ¿por qué razón? Ustedes saben, con algunas plantas funciona así. Podemos cortar una rama de una planta, ponerla en la tierra y brota. Surge un nuevo árbol, un nuevo arbusto. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Y la diferencia es que hay ciertas condiciones que permiten que el alma entre y, y produzca el desarrollo de este nuevo árbol. Para ello se requiere un ser vivo, un ser viviente, un alma. Voy a subrayar esto que Prabhupada dijo aquí. Como los materialistas no pueden hallar ni el alma ni a la superalma que se encuentra en el corazón, de igual manera, por carencia de suficiente conocimiento, no pueden ver que el alma suprema es la causa del universo. Por consiguiente, en el lenguaje védico se dice que el Señor está Avan Manasa Gochara, más allá de la concepción de las palabras y las mentes. Es muy importante que el Señor está más allá de las palabras y las mentes. Entonces, si es verdad que el Señor está más allá de esto, de las palabras y las mentes, y que lo es, que es verdad, algunas personas concluyen que no se puede repetir el nombre de Dios, no podemos pronunciar el nombre de Dios, porque al momento de pronunciarlo, esas palabras limitan a Dios. Entonces, algunas personas, haciendo uso de una filosofía, digamos, distorsionada, es una distorsión en la comprensión, concluyen que al momento de que yo pronuncio un nombre o intento pronunciar un nombre de Dios, ese nombre, cuando se sale de mi boca por ser palabras materiales, lo que salen de mi boca, ese nombre de Dios se vuelve material y por lo tanto no puedo pronunciar, nunca podré pronunciar el nombre de Dios.
Porque claro, todo el tiempo lo que sale de mi boca son palabras, ¿cierto? Las palabras son materiales, ¿verdad? Por lo tanto, cuando salen palabras de mi boca, y aún a pesar de que estoy intentando pronunciar el nombre de Dios, esas palabras son materiales. Nunca podremos conocer el nombre de Dios. Y lo cierto es que esa es una verdad parcial. En cierta medida es verdad, hasta cierto punto. Es verdad que las palabras que salen de mi boca son materiales y que nunca podré pronunciar el nombre de Dios, siempre y cuando el nombre de Dios que estoy pronunciando sea una invención de mi cabeza. Y yo digo, bueno, Dios puede ser que se llame así o asá, o yo puedo no solamente con el nombre de Dios, sino que puedo inventar en mi cabeza, puedo tratar de calcular, de conjeturar, de que Dios podría estar haciendo esto, esto y esto, y que Dios puede ser que luzca de tal forma que su rostro sea así y asá. Y esas conjeturas de mi cabeza, por estarse llevando a cabo en mi cabeza, que está llena de conceptos materiales, mi cabeza se vale de conceptos materiales para crear esta descripción de Dios, y al momento de que la explico con mis palabras, estoy describiendo cosas materiales, sí, sin duda. Porque estoy conjeturando yo solito, partiendo de las experiencias que tengo en mi cabeza. Pero hay algo muy diferente cuando, o bueno, antes de decirlo, mejor planteémoslo en forma de pregunta. Vamos a plantearlo así. ¿Qué tal si ese Dios supremo es tan genial? Tiene que ser todopoderoso, ¿verdad? Es omnipotente. Y gracias a su cualidad de ser omnipotente, tiene la capacidad y la inteligencia para él manifestarse ante la mente de una persona ignorante, como cualquier ser humano común. Todos sabemos, ¿no?, que un buen profesor siempre va a ser capaz de explicar con palabras simples cosas difíciles. Es una característica de un buen profesor. Con palabras simples, sin necesidad de recurrir a lenguajes técnicos y tan intrincados, que fue así como él o ella aprendió, pero es capaz de traducir en palabras simples conceptos difíciles para sus alumnos. Y si eso es verdad en el caso de un profesor, entonces ¿cómo no será en el caso de Krishna? Si es verdad que el tema de la divinidad de Dios, el tema del reino de Dios, son imposibles de alcanzar con la mente y con las palabras, es verdad, es un tema muy difícil. Pero es verdad también que Dios tiene habilidad ilimitada y Él con su habilidad ilimitada entonces se hace accesible ese tema que es imposible de acceder. Krishna lo hace accesible y nos regala, digamos, información que viene directamente del mundo espiritual. Y es así como tenemos las escrituras, es así como tenemos la descripción de las actividades del Señor, los lilas del Señor, los nombres del Señor, que no son invención de nadie, sino que son traídos directamente, son importados directamente del mundo espiritual. De aquí hacia arriba es imposible tratar de, uno puede intentar conjeturar y indagar cómo será, digamos, el mundo espiritual. Pero Dios en su ilimitada capacidad puede, sin duda, y lo hace, traducir ese tema tan difícil, traerlo a palabras que parecen materiales. Se parecen tanto estas palabras a las palabras ordinarias, pero no son palabras ordinarias. Y esto constituye un misterio, como Prabhupada lo llaman en varias ocasiones. Es un misterio. ¿Por qué? Prabhupada habló de cómo el Señor se puede revelar toda esa información, toda esa realidad trascendental que está más allá de nuestro alcance, puede ser revelada inmediatamente. ¿A quién? A una persona que tenga el deseo de acoplarse con la voluntad del Señor Supremo. Si se ocupa en su servicio trascendental, entonces Krishna le revela todo ello. Lo interesante es que el mundo espiritual y todo lo que encierra el mundo espiritual, todo lo que incluye el mundo espiritual, Krishna, las almas que viven allá, el eterno amoroso servicio entre ellos, la relación que hay entre Krishna y cada una de las almas, todos esos temas, algo tan genial de ellos,
es que con simplemente entender esos temas, con simplemente escuchar y tratar de entender esos temas, el corazón del alma queda pleno. Es algo fantástico. Es por ello que ustedes sabrán en muchas ocasiones cuando Prabhupada habla de la misión de la vida, ¿no? Y la misión de la vida, él dice, comprender a Krishna. La meta de la vida es comprender al Señor Supremo. ¿Por qué? Porque comprendiendo al Señor Supremo, naturalmente la persona se entrega a Él. El acto mismo de intentar comprender los temas espirituales ya da plenitud, ya otorga plenitud. Y tanto es así que tal vez ustedes sabrán, vamos a la Gita, hay varios momentos en donde Krishna dice algo similar a esto que vamos a leer. 4.9 de la Gita. Oh Arjuna, aquel que conoce la naturaleza trascendental de mi aparición y mis actividades, aquel que sabe de mí, al abandonar este cuerpo no vuelve a nacer de nuevo en este mundo material, sino que alcanza mi morada eterna. Es tan genial toda esa información, todo lo que el conocimiento en torno al Señor Supremo, que conociéndolo, si uno se da a escuchar y tratar de entender toda esa información, resulta ser que le garantiza a uno, simplemente ello, conocerlo, le garantiza a uno ir de vuelta al hogar, regresar. Y claro, entre más se da ese proceso de conocer, no solamente memorizar de manera teórica, sino que a medida que se da ese proceso de conocer, el corazón va limpiándose y va desarrollándose más el deseo de entregarse al Señor Supremo. ¿Y qué significa entregarse al Señor Supremo? Y con esto vamos a ir cerrando. Entregarse al Señor Supremo, darse plenamente, rendirse a Dios también significa cuidar de mi salud, cuidar de mi alimentación, cuidar de mi recreación. A veces está la impresión, o puede dar la impresión, de que entregarme al Señor Supremo significa que voy a salir perdiendo, que voy a tener que hacer cosas que me van a dañar. Pero por el contrario, como lo vimos al inicio, darme al Señor Supremo, darme por entero al proceso de Bhakti Yoga, también va a incluir, me va a pedir el Señor Supremo, cuando me entregue a Él, me va a pedir que cuide mi alimentación, que cuide mi descanso. Es por ello que es plenamente beneficioso el entregarse al Señor Supremo, porque la persona no se daña, por el contrario, va a pedir, el Bhakti va a exigir a la persona que se regule en su comer, en su dormir, en su recreación, en su trabajo. No es que al momento de entregarse al Señor Supremo la persona de ahí en adelante va a hacer pleno sufrimiento. Por el contrario, el Bhakti va a pedir va a exigir que esa entrega incluya el cultivo de bondad. ¿Y qué significa una vida en bondad? Una vida más sana. El Bhakti le pide al estudiante que lleve una vida sana para avanzar. Es maravilloso. Y ese es otro tema ya, porque lo vamos a dejar ya por fuera. Pero es tan increíble y tan sorprendente que incluso en el intento por avanzar, nosotros podríamos descuidar nuestra salud, y justamente el Bhakti nos pide como requisito que llevemos una vida sana para avanzar. Y a veces vemos que nuestro entusiasmo puede deteriorarse, el entusiasmo es bastante común que se vea afectado. Y a veces resulta que para poder avanzar un poco más, hace falta simplemente prestarle atención a ciertos aspectos de nuestra salud. Y eso nos hace avanzar espiritualmente. Y habrá ocasiones en donde me siento como más estancado, como más difícil de avanzar. Y una de las formas para resolver eso es prestarle atención a algún aspecto de mi salud que no está andando bien. Es algo maravilloso el Bhakti, que como dije, incluye el bienestar, tanto físico como espiritual, el bienestar emocional de la persona. Muy bien, eso es lo que diremos por hoy. El Señor entonces, escuchando las oraciones de los semidioses, corresponde con ellos, corresponde a esa petición, así como Krishna corresponde con las oraciones que tengamos. Vimos que los semidioses le piden, le solicitan ayuda para esto, y Él manifiesta la forma universal
para ayudarles a ellos, como lo indicaba el verso. Ok. Espero que tengan un excelente día, hoy jueves, y nos vemos en la próxima si el Señor nos permite. Hare Krishna.